Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y Latin Pyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista, los voy a estar acompañando en la conducción de esta charla. Recuerden que tenemos charlas empresariales todos los miércoles y el día de hoy es sobre talento humano, estrategias para fidelizarlos. Y bueno, como el tiempo es corto, ya le doy el paso a Darwin Vargas, profesional en comercio internacional y mercadeo, con una especialización en alta gerencia profesional, internacional en coaching ejecutivo y empresarial. Darwin, buenos días, ¿cómo estás? Vale, ¿me escuchas? ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos. Bienvenidos a estas charlas empresariales de la TIPIM y la Fundación Unipymes. Qué gusto tenerlos. Hoy vamos a trabajar un tema espectacular y vamos a trabajar junto con mi amigo Alex Garcés. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver, activar el micrófono, Alex. Buenos días para todos. Buenos días, Darwin. Hola, Alex, ¿cómo vas? Qué gusto. Igualmente. Bueno, bienvenidos entonces todos. La idea de compartir esto es porque vamos a hacer algunas preguntas, vamos a hacer algún manejo de información y demás. Y vamos a trabajar este tema de productividad, mi querido Alex. ¿Cómo vas? Muy bien, excelente el tema, me parece. Bueno, bienvenidos entonces. Aquí estoy compartiendo la información. A ver si todos ustedes la están viendo. Yo iré haciendo algunas preguntas y demás. Ok. No, entonces hagámosle así nomás, Alex. No pasa nada porque no está compartiendo. No pasa nada. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema de productividad y vamos a hablar de una esencia, dos cosas importantes. Uno, el tema de la productividad y dos, el tema que tiene que ver con el manejo del tiempo. Alex, en muchas ocasiones y para todos los que se están conectando en este momento, sucede que nosotros tenemos muchísimas herramientas, tenemos muchísimas formas de hacerlo y tenemos el conocimiento para hacerlo, pero no lo ponemos en práctica, que es que tú me vas a escuchar a mí decir eso. Hace un momento acabo de salir de un taller con una empresa y estábamos trabajando. El tema no es la información, el tema es el praxis que hay entre la información y la ejecución de las actividades. Entonces, hoy quiero empezar por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un tema SMART, por ejemplo, cuando hablamos de la metodología y demás, una de las cosas ideales que debemos hacer al comienzo, allá te están viendo en la otra cámara, cuando uno está en el comienzo, o sea, cuando yo empiezo el comienzo, dice, primer punto importante antes de tomar una decisión, respirar, ¿sí? Respirar, ¿sí? Y para tomar esas decisiones, aparte de la respiración, debo estar en el presente. Alex, ¿es difícil eso? O sea, digamos que es fácil decirlo, pero en la ejecución no se vuelve tan fácil. Porque yo te puedo decir, oye, léete el libro El poder de la hora, aprende de mindfulness, aprende de cómo estar en el presente, pero cuando uno va a pasar en ese camino, en ese transitar entre una cosa y la otra, pareciera que no se da. ¿Es así o no? Total, hay algo que se llama alto rendimiento. Se escucha mucho en el mundo deportivo y se está escuchando ahora mucho en el mundo organizacional. Pero el alto rendimiento denota, subrayado, estar en el aquí y en el ahora. Cuando uno logra entrenar su mente para estar en el aquí y el ahora, empieza a percibir cosas que antes no percibía, que siempre han estado ahí. Y el rendimiento empieza a elevarse. ¿Por qué? Nuestro cerebro, nosotros tenemos la capacidad de explotar el 100% del cerebro, pero al mismo tiempo, toda esa capacidad que tenemos, solo podemos explotar el 2%. Cuando mi mente, estoy acá en un trabajo, pero en ese 2% al mismo tiempo estoy pensando en un problema del pasado, en alguna cosa que tengo en el futuro, ese 2% baja al 1.5, al 1.8, al 1, al 0.8, depende de la cantidad de mente que tenga fuera del aquí y de la hora. Eso hace que el rendimiento baje. Y entonces, un trabajo que usted podía realizar, por decir algo, en una hora, se te da todo un día. Estamos hablando de productividad y manejo del tiempo. Entonces, ahí le vamos a meter un poquito de neurociencia. La gente cree
que existe el multitask, pero la ciencia dice que no, porque son milésimas de segundos en donde el cerebro se tiene que desconectar, una persona multitask, para volverse a conectar en la otra cosa que está haciendo supuestamente al mismo tiempo. Y cuando vuelve a la primera acción, se desconecta y vuelve y se enciende. Entonces se está encendiendo para acá, se está apagando y se enciende para acá y se prende. Y está en este juego. Y si son 3 o 4 cosas, entonces se prende acá, se apaga allá, se prende acá, se apaga allá. Eso gasta mucha energía. Gasta mucha energía para el cerebro. Y el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Entonces lo que hace es que se empieza a desgastar y la productividad empieza a bajar. El rendimiento empieza a bajar y el tiempo se empieza a perder, no se pone eficiente. Más tiempo para algo que podría hacer en menos tiempo. Y ahí es cuando hablamos del tema de la ejecución del tiempo eficiente y la productividad. Miren, vamos a partir por lo siguiente y vamos a dar unas recomendaciones. Digamos que a nivel de talleres, cuando uno hace dentro de una organización, una de las recomendaciones que es, usted tiene herramientas que puede utilizar, esas son herramientas que usted puede utilizar, pero tiene que darles el tiempo para que las herramientas se puedan aplicar. A veces también cometemos el error de decir, listo, vamos a hacer todo esto a partir del día de hoy, y eso no sucede así tampoco, de esa manera. Yo siempre lo explico, Alex, no sé si tú me has escuchado explicar lo que yo digo, que más o menos a las 4 de la tarde le abro como hambrecita. Sí. Más o menos como a las 4 de la tarde siente uno como una sensación de ganas de dulce, una sensación eso, porque como estuviste todo el día multitask, o si estuviste todo el día cambiando de una acción, por ejemplo, si yo estuviera hablando con ustedes aquí y en un momento digo, uy, voy a ver el celular, a ver qué pasa, mi cerebro se detiene y se une al celular y luego se dice, ¿dónde era que iba? ¿Qué era lo que estábamos hablando? Eso sucede ahí. Entonces, a nivel de productividad, uno de los puntos claves, o sea, punto clave es que usted pueda tener de alguna manera establecidas las metas antes de tomar cualquier decisión. Y si usted logra empezar a tomar decisiones que no sean relevantes con los que usted hace, entonces, ¿qué va a suceder? Eso le va a desgastar también y le va a quitar energía. ¿Es así o no? Es que mira, Darwin, y a todos los que nos están escuchando, hay una herramienta muy poderosa y que no la sabemos usar y se llama anticipar. Lo contrario de anticipar es procrastinar. ¿Y qué es anticipar? Anticipar es tener las metas claras, tener las estrategias que me van a llevar a la meta, aunque esas estrategias se pueden ir modificando en el tiempo. Lo que no puede cambiar es la meta. Y a eso lo llamo anticipar. ¿Sí? En ese anticipar, si yo entreno el anticipar, es decir, entreno la estrategia, la solución a los obstáculos, cuando estos lleguen, mi mente ya tiene eso interiorizado, es decir, lo tiene incorporado, asimilado y automatizado. Cuando yo logro pasar ese bucle de incorporar, asimilar y automatizar, es que me empiezo a volver súper eficiente, porque ese 2% de nuestro cerebro trabaja ya en automático, es un programa que usted está instalado en su mente. Entonces mucha gente no planifica el día a día. Usted debería planificar o la semana y todos los días, antes de acostarse, planificar el otro día, porque cuando estás durmiendo, tu mente inconsciente está creando el camino neuronal, las soluciones, el paso a paso de cómo vas a hacer el día siguiente. Y si usted tiene claro, si empieza a vivir urgente versus prioritario y enfoca su energía primero en lo prioritario, su cerebro has creado un camino para solucionar eso y al otro día empiezas a fluir mucho más porque no te vas a enfocar Así es. apagar incendios. Ajá. Lo que te vas a enfocar en esas actividades que te van a direccionar a la conquista de esas metas, a elevar la productividad, a tener mejores resultados y resultados eficientes, porque cuando yo estoy en modo apaga incendios, el tiempo no me rinde y los resultados tal vez no son los que esperamos. Hace mucho tiempo, pues no tanto tiempo, una de las cosas que me sucedía es eso que te estás contando precisamente.
que lo que estás contando tiene que ver con que yo no priorizaba entre lo que era urgente y lo que era importante. Y eso tiene que ver con una matriz. Yo sé que ustedes la deben conocer, que es la matriz de Eisenhower, que luego el señor Stephen Covey lo que hizo fue cogerle y decirle, oye, hay 4 cuadrantes específicos. Hay 4 cuadrantes y que cuando yo en esos 4 cuadrantes empiezo a entender dónde me encuentro, dónde me desarrollo, entonces y uno dice, ¿cómo priorizo esas tareas? Entonces hay unas cosas que son importantes, urgentes, entonces hay que hacerlas ya. Hay unas cosas que son importantes, urgentes y no importantes, hay que delegarlas. Hay cosas que son no urgentes y no importantes, adivine qué hay que hacer, sencillamente eliminarlas, ¿sí? Si no es importante y no es urgente. Pero si es importante y no es urgente, esa es la que me permite a mí planificar. Lo que pasa es que a veces no entendemos cómo es que funciona esa matriz y no le sacamos el jugo, por decirlo así de alguna manera. Y cuando nosotros no logramos entender cómo funciona esto, pues estamos dando vueltas en un mundo de información y en el cual nosotros no nos enfocamos. Entonces, Alex, voy a hacerles unas preguntas a las personas rápidamente para que ellos entiendan cómo puede funcionar esto cuando estoy haciendo, por ejemplo, esa evaluación de metas. Primero, digamos que es SMART. Miren, hay 2 herramientas y les soy muy honesto. Hay 2 herramientas que yo no he encontrado qué otra cosa hacer. O sea, a veces uno llega y dice, oh, yo quisiera hacer muchísimas otras herramientas, pero hay 2 cosas que yo no he encontrado. Una, la matriz DOFA. O sea, yo no he encontrado otra forma de hacer X cosa que no sea la matriz DOFA. Y 2, cuando yo calculo las metas SMART, o sea, no he encontrado de qué otra forma hacerlas, sino de esa forma. Entonces, cuando tú ves esto y dices, vamos a hacerlo primero, vamos a preguntarnos en la parte de específicas. Si usted llega y dice, ¿cuáles son esas metas específicas que le gustaría a usted lograr? ¿Y qué es responsabilidad suya? O sea, ¿qué es responsabilidad suya? Porque a veces no nos ponemos responsabilidades. ¿Y qué resultados concretos te gustaría ver al final de un periodo? Entonces usted dice, ok, tengo que tener unas metas supremamente específicas. ¿Cuáles son esas metas? En tu área de responsabilidad. ¿Qué son esas áreas? Entonces empiezo a pensar, listo, específico. Ahora, cuando pienso en la parte medible, digo, ¿cómo vas a medir ese progreso hacia esa meta? Y tienes que ponerte allí unos indicadores claves de rendimiento que tienes que utilizar en el momento para que sepas cuándo estás logrando tu éxito. Nosotros siempre hablamos en los talleres y diferentes cosas y siempre decimos, oye, es increíble cómo vamos en círculos, ¿cierto, Alex? En círculos, vamos en círculos, porque no tenemos un objetivo claro identificado. Y cuando yo no sé para dónde voy, pues cualquier buseta, cualquier caballo, cualquier lo que sea me sirve. O sea que no voy a tener cómo llegar a eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Es que a veces creemos que tenemos metas, pero como no las tenemos consolidadas, como dices, damos vueltas, pero en sentido contrario. Estamos en una etapa en donde somos incompetentes e inconscientes, porque somos inconscientes de no tenemos las metas claras, específicas, no sabemos si realmente esas metas son importantes, porque es que a veces decimos tener metas, pero no son tan importantes para nosotros. Y no le damos ese sentido de importancia para que nuestro cerebro se convierta en un sentido de urgencia. Cuando yo le pongo, ya las pongo medibles, sean específicas, en mi calificación de prioritarias estén en el nivel 10, 10, 10, lo que activamos en nuestra mente es, hey, eso es demasiado urgente e importante para mi vida y el cerebro te va a impulsar. Y si a eso le pones las razones de peso que te movilicen a tomar acción, pues vas a empezar a transitar esa ruta. Normalmente la gente solo se queda con, ay, sí, hay que trazar metas y la escriben y quedan muy bonitas. Pero si usted no le da razones de pesos que te movilicen, y las razones de pesos por lo general están conectadas con el dolor. ¿Qué te duele? ¿Cuál sería el dolor que usted puede tener si usted no logra esa meta? Piensa en el futuro. Si usted en 5 años no tomó acción y sigues ahí y no alcanza la meta, ¿qué tanto dolor te va a generar eso en tu vida? Entonces, si usted se está recordando eso, es un motor, una chispa, se llama motivación intrínseca, yo lo llamo un motor que se enciende por dentro y que te hace sí o sí moverte.
porque la Y meta sola no sirve para nada. en este tema, Alex, de productividad, a veces pareciera que lo importante es la técnica de la productividad, más hay muchas cosas atrás. Y Nicolás nos va a hacer un favor de compartir un pequeño video donde explica perfectamente cómo es esto. Vamos, Nicolás, vamos a compartirlo. Listo, un momento. Alex, qué espectacular video, ¿no te parece? Excelente video. Súper. Creo que nos abre los ojos para entender este tema que estamos compartiendo el día de hoy. Cuando yo veo este video, porque lo he visto bastantes veces, ¿sí? Una de las cosas que siempre me hace pensar es, yo estoy poniendo prioridades reales, o sea, estoy haciendo las prioridades reales, o me estoy llenando de pepitas, que son esas pepitas que están ahí. Porque a veces llenamos el día de pepitas, de cosas, cuando al final no hacemos nada que sea importante y pareciera que llega el día y no es nada importante, pero peor aún, pareciera que en tu vida sientes que no hay nada importante. Esto lo hace peor aún. Mira, Darwin, yo tengo una frase que la digo en las conferencias y tú me la has escuchado, y para todo, funciona para todo, y desafortunadamente en el mundo organizacional no lo han entendido. Y usted sabe que a mí me encanta hablar de alto rendimiento y tiene que ver con mi tema por venir del mundo del deporte. Y la frase es, conozca, sane y honre su historia. Alex, ¿cómo así? ¿Y eso qué tiene que ver con el mundo organizacional? Porque usted, ¿para qué trabaja? No, diga, ¿uno para qué trabaja? ¿Para qué quiere uno ser más exitoso? El objetivo final es tener un bienestar personal y de su círculo íntimo. Pero empezamos al revés. Esto me recuerda a la metáfora del avión, de la azafata. En caso de accidente, en caso de caer las máscaras, primero póngase usted y luego oxigene. En el mundo organizacional nos enfocamos primero en oxigenar y hay que trabajar y hay que hacer esto. Y a veces frustración, tristeza, las cosas no dan porque no organizamos la prioridad y la prioridad es primero soy yo. Si yo me sano, cosas que tengo del pasado, sano relaciones, me sano a mí mismo el no lograr ciertas cosas o el ser mediocre. Si yo empiezo a trabajar primero en mí, en ser coherente, en mi crecimiento personal, la consecuencia es que va a mejorar los resultados en su área laboral, en su productividad, porque estás fluyendo y estás haciendo que ese 2% se convierta en un alto potencial, porque un verdadero 2% trabajado en el aquí y el ahora es un Messi, es un Leonardo da Vinci, es un Bill Gates, es lo mejor, es lo mejor. Pero primero es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y cuando trabajamos afuera, tal vez sí se tienen resultados, pero va a llegar un momento que algo lo bloquea y lo empieza a empujar hacia abajo. Y le va a poner casos reales. Vamos a poner el caso de Robin Williams. Superactor, lo logró todo, terminó suicidándose. Vamos a hablar el caso de Dennis Rodman del básquetbol. Dinero, una cantidad de cosas, pero sus conflictos los llevaron que hoy en día casi que pide, casi que mendiga. Y así podemos hablar de una cantidad de casos en todas las áreas organizacionales, en el tercer, pues, en el mundo del cine, en el mundo del deporte, en donde quiera vas a encontrar eso. Que gente llega a cierto éxito y como nunca trabajó en ellos, vea, me llega el caso de este reggaetonero de Antioquia, ¿cómo se llama? El socio. ¿Cuál, Balvin? No. Balvin, depresivo, teniéndolo todo. Entonces, primero hay que tratar de adentro hacia afuera para mejorar la productividad de Darwin. Sí, y eso es lo que hace que cuando uno está haciendo sus metas, por decirlo de alguna manera, y cuando hablamos de que sean específicas, de que son medibles, de que son alcanzables, porque también tienen que ser alcanzables, quiere decir que en términos, cuando yo pongo ese establecimiento de esas metas,
veo si yo tengo los recursos disponibles, tengo los plazos disponibles, y hay una pregunta que a veces uno no se hace. Normalmente te vas a encontrar obstáculos en el camino. ¿Cómo puedo remover esos obstáculos que puedo encontrar? Pero si ustedes vieron el video muy bien y se concentraron perfectamente en el video, se dieron cuenta de una cosa. Ella tenía un problema al comienzo para ingresar las cosas principales en el desorden que había de las cosas urgentes. O sea, cuando yo cojo cosas principales, por ejemplo, familia, vacaciones, afile la sierra, que es una cosa que es importantísima, que yo sé que ustedes creo que me han escuchado alguna vez hablar de afile la sierra, es como yo me puedo quedar trabajando y trabajando y trabajando y no afilo mis habilidades relacionales, habilidades comunicacionales, habilidades de liderazgo, habilidades que yo sé que tengo que desarrollar, porque a veces sabes que, Alex, nos centramos en desarrollar habilidades técnicas, vamos a la universidad, hacemos otras cosas, pero no nos hemos dado cuenta de que también nosotros le ponemos lo que tú mostrabas hace un momento, el tope a nuestros equipos de trabajo, le ponemos el tope a nuestra empresa, y ese nivel de productividad también tiene que ver con el ejemplo. Imagínate esto, con el ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un equipo y tú no eres lo suficientemente productivo y todo el día te la pasas quejándote de que el tiempo no me alcanza, de que, o sea, todo lo que te pases, ¿qué va a suceder con tu equipo de trabajo? Pues va a saber exactamente lo mismo que tú. Ahora, hay otra cosa importante, es qué tan relevante es para usted también y cómo eso va a contribuir a su éxito. Porque si yo no logro identificar qué es lo relevante para mí, que eran las piedras grandes, que eran las prioritarias, si yo no logro identificarlo, pues sencillamente no voy a poder llegar nunca a poder tener esas metas. Y cuando hablamos de un plazo, cuando hablamos de unas fechas, cuando hablamos de cómo planificar tu tiempo, cuando hablamos de priorización, cuando hablamos de que esas metas críticas se deben abordar primero, y uno dice, bueno, en tu área de negocio, por ejemplo, podría uno pensar lo siguiente: puedo tener 20 metas, pero hay unos factores críticos de éxito, que eso es normalmente lo que uno enseña después de que hace el DOFA. O sea, por eso ahí me devolví un poquito. Hay unos factores críticos de éxito que yo puedo identificar cuando elaboro estrategias dentro de un área, dentro de una organización, o a nivel empresarial o a nivel personal. Entonces, cuando yo tengo esos factores claves de éxito, esos factores críticos de éxito, me dice, ok, me pregunto lo siguiente: ¿qué es fácil de implementar? Y en tiempos, ¿qué puedo hacer más rápidamente y qué va a llevar a que sea el éxito mucho mejor? O sea, mejor me refiero a lo siguiente. Hay cosas, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la evaluación, Alex, por ejemplo, las de las 21 cualidades que le decimos a las personas, piensa en una que si la desarrollas a partir de mañana, eleva las demás. Porque hay cosas que usted puede hacer en un equipo de trabajo que hace que se vuelva una prioridad, entonces se trabaja inmediatamente. Y eso hace que esa priorización enfoque. Ahora, la colaboración. ¿Quién me puede apoyar a mí? ¿O qué persona o a quién debo recurrir para que ese apoyo se pueda dar? Porque también se necesita un apoyo. Una de las cosas por la que nosotros tenemos coach, una de las cosas por la que nosotros tenemos entrenadores que nos están ayudando a trabajar todo este proceso, es porque paso a paso esas personas deben estar junto con nosotros en ese crecimiento en el que vamos teniendo poco a poco. ¿O me equivoco, Alex? Darwin, mira, cuando hablamos de relevante, o sea, que es tan importante, mucha gente dice, sí, es que es muy importante para mí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el precio que estás pagando para lograr eso si es tan importante? ¿O cuáles acciones estás tomando diariamente para que usted me diga que es importante? Porque si no es muy relevante, entonces cuando aparecen las excusas, no, es que no, cuando es relevante, desaparecen las excusas. Usted lo hace o lo hace. Usted paga el precio del éxito, sea en tiempo, en dinero, se levanta más temprano, se acuesta más tarde, pero lo hace porque usted sabe que realmente es un nivel 10 de importancia, de prioridad. Y cuando hace eso, entonces usted dice, parte de pagar el precio es buscar los mentores adecuados, es capacitarme, porque, y se debe trabajar en dos áreas. Resulta que yo trabajo en lo técnico, como decía Darwin, haga de cuenta que una cosa, un pie es el técnico
y el otro el crecimiento personal. Si usted solo trabaja en lo técnico, es como cojeando. Pero si usted trabaja técnico, crecimiento personal, avanza más rápido. Porque el crecimiento personal, el liderazgo, el sanar y todo eso es lo que sustenta lo técnico. Mira, les voy a contar una historia realmente que estamos en campaña política. Antier, me llamó un candidato a una alcaldía de aquí del área metropolitana de Antioquia. Y fue a un canal de televisión a un debate. Y tenía la parte técnica muy bien, sabía todo lo de la parte técnica en el debate, pero como no había trabajado su parte interior, el autoliderazgo, el trabajo en su crecimiento, se bloqueó en plena transmisión y empezó a sentir dolor, empezó a respirar mal, a contestar mal las preguntas. ¿Por qué? Porque solo se enfocan en lo técnico, nunca trabajan de adentro hacia afuera. Entonces, eso es muy importante, tener esa prioridad para poder avanzar y pagar el precio. Entonces, hay una frase que a mí me encanta, que es, las metas pequeñas uno las hace solo, pero las grandes metas se requiere un equipo de alto rendimiento, se requiere de un mentor, de un coach, se requiere de tener un equipo interdisciplinario que te ayude a avanzar. Y para poder crear eso, es muy importante trabajar de adentro hacia afuera, porque si yo no tengo la capacidad de don, de liderazgo, al crear el equipo, tal vez lo voy a dirigir de forma errónea, tal vez lo voy a tratar mal y ese equipo no te va a ayudar a rendir bien. Entonces, por eso, lo que sostiene la parte técnica es lo que está por dentro. El liderazgo, el crecimiento personal, el sanar sus historias, todo esto. Alex, para terminar este ejercicio que estamos hablando con las personas, voy a contarles de unas, ¿cómo se llama? Unas herramientas que pueden utilizar para poder trabajar toda esta priorización y demás, porque también hay que entregar herramientas a la gente y a las personas que están aquí conectadas. Gracias por estar súper conectados. Cuando yo estoy hablando de esas metas, tengo que tener tres factores claves: aprendizaje y desarrollo, porque en el aprendizaje y en el desarrollo yo puedo ver qué habilidades o conocimientos adicionales necesito para adquirir y lograr esas metas. En el seguimiento, que es importante, llevar un registro del progreso de esas metas a corto, a mediano, largo plazo y qué voy ajustando en el camino. Y otra cosa es el impacto. ¿Qué impacto positivo espero en la consecución de esas metas para la organización y para la persona? O sea, para mí a nivel personal y para la organización. ¿Y cómo planeo normalmente comunicar esos logros dentro de la empresa? Y esto me lleva a esas herramientas que uno puede hacer que tiene que ver con esa priorización de tareas. Hay unas herramientas que les recomiendo muchísimo que utilicen. No sé cuál de estas estés utilizando, pero por ejemplo, en Microsoft hay una que se llama To Do. Le das Microsoft To Do y ahí te aparece una forma súper práctica de organizar el calendario que tienes. Lo organizas de tal forma que te ayuda a priorizar elementos y herramientas para trabajar. Hay una aplicación que se llama Todoist, que creo que si no la conoces, es esta aplicación que lo que haces: organizas las actividades que estás desarrollando día, semana, año, que es muy importante que la puedas ver. Hay una para equipos que yo utilizo normalmente que se llama Trello. Así se escribe como escribir Trello, más o menos. Y esa, las Google Trello, y esa herramienta te permite a ti gestionar equipos. Los que sepan de Scrum, los que sepan de seguimiento de equipos de trabajo, saben perfectamente que el Trello me lleva a mí a desarrollar esos equipos y a tener actividades que puedo ir midiendo. Entonces, pongo banderita roja, banderita verde, banderita amarilla, dependiendo de. Asana es otra de esas herramientas que ustedes pueden utilizar, así como Notion, Ani.do y Evernote. La Evernote es súper práctica porque la puedes conectar por el Gmail o demás y eso te va a ayudar muchísimo a trabajar. Entonces, Alex, cuando yo tengo herramientas como estas y las empiezo a trabajar, entonces no necesito de todas, necesito de una que me haga efectivo. Pero ahora, voy a contarte eso. Arranca el día y dices, ¿cómo hago para trabajar?
Hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro, que ustedes la saben, y Alex me lo puede explicar ahorita más a nivel cerebral, por decirlo así de alguna manera. Pero, por ejemplo, la técnica Pomodoro lo que te dice es, haz actividades fuertes con actividad de concentración al 100 y empiezas Pomodoro 1, 25 minutos, descansa 5, Pomodoro 2, 25, descansa 5, Pomodoro 3, 25, descansa 5, Pomodoro 4 y descansa entre 15 y 30 minutos. Yo descubrí, Alex, qué sucedía, por ejemplo, con las personas que no nos concentramos rápidamente. A mí me pasa. O sea, si tú me dices a mí, haz un pomodoro de 25 minutos, yo al minuto 10 todavía no me he concentrado. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo tengo 15 minutos de concentración. ¿Qué empecé a hacer yo? Lo estiré a 40. Y los niveles de descanso que hice, los pasé a 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podrías hacer pomodoros de 40, 10, 40, 10 y luego haces un descanso de media hora. Eso que hace que tu nivel de concentración sea muchísimo alto con actividades técnicas o específicas que tú estás realizando dentro de la empresa. Eso quiere decir que si tu nivel de productividad, ¿te acuerdas que nosotros hablamos muchas veces de dónde está, o sea, el ciclo donde está tuyo de mayor productividad? ¿Está en la mañana, está en la tarde o está en la noche? ¿En qué momento? Claro, porque cada uno de nosotros tiene un biorritmo. Por ejemplo, a mí no me gusta nada que tenga que ver con la noche, pero siento que soy supremamente productivo en la mañana. Como hay personas que son súper productivas entre las 2 y las 6 de la tarde. Entonces es encontrar su biorritmo, hacer los pomodoros y obtener esas herramientas. Alex, ¿cómo te parece? Mira, eso es muy importante. Hay algo que en el mundo deportivo que se llama supercompensación. Y la supercompensación dice que después de un ciclo de exigencia debe venir un ciclo de recuperación para que la próxima exigencia pueda ser un poquito más elevada. Esto se hace en el tiempo. Esto lo podemos adaptar al mundo organizacional, que durante el día usted tiene que conocer sus biorritmos, cuál es su periodo de máxima exigencia, donde más rinde, para darle fuerte, acompañado de un periodo de descanso para volver a un periodo de exigencia y así jugar. Esto es tan importante que hasta Cristiano Ronaldo tiene algo parecido. No se llama Pomodoro, pero él tiene un ciclo de regulación del sueño en donde no duerme como dormimos los mortales de seguido, sino que tiene periodos de ciclos de sueño cortos, de actividad, sueño, actividad, sueño, actividad. Esto le permite a nuestro cerebro estar, digamos que, más eficiente y estar más en el aquí y en el ahora, que es lo que estamos hablando del alto rendimiento o alta productividad también. Bueno, Alex, eso es lo que teníamos para contarles el día de hoy a las personas que están supremamente conectadas. Vimos más de 250 personas. Espero que parte de esta información ustedes la puedan usar. Que es importante entender esto, que esto no se puede quedar aquí, sino que ustedes tienen que empezar a poner en práctica muchos de esos elementos. Vamos a afilar la sierra, vamos a priorizar, vamos a obtener herramientas, vamos a saber qué es lo que es importante realmente para mí y eso me va a llevar a mí a mayor productividad. Si tú te enfocas solamente en la técnica para ser más productivo, no va a pasar nada, pero no va a pasar absolutamente nada. Si te enfocas en estar en el ahora, en priorizar y en saber cómo lo que tú haces se relaciona directamente con la visión y la misión de la organización, va para arriba. Y ahora, no nos enredemos con tantas fórmulas, o sea, usted nos dio muchas herramientas. Coja una solita, vuélvase experto en ella, llévela a la práctica, no la deje acá, práctica, y va a pasar algo. Al principio la vas a manejar mal, pero si usted hace un alto en el camino y reflexiona y le hace una pequeña corrección y vuelve y la practica, la va a hacer un poquito mejor y sigues en ese ciclo que llama el ciclo del éxito, va a llegar un momento en que va a fluir y es cuando empiezas a notar el valor del resultado de, uy, esto sí funciona. Lo que pasa es que mucha gente le enseña la técnica, la práctica de una no le da y de una la desecha y ese es el gran error. Vale, de nuestra parte fue un gusto haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias a la TIMPYME. Alex, muchas gracias por compartir. Mi nombre es Darwin Vargas. Me encuentras en las redes sociales. Me encuentras ahí en Google Darwin Vargas y ahí me encuentras facilísimo. Alex, ¿a ti te encuentran por dónde? ¿En Instagram? Alex Garcés Mental Coach en todas mis redes sociales. Alex Garcés Buenísimo. Mental Coach.
Excelente. Entonces, Nicolás, ¿tenemos alguna pregunta? Déjame, Darwin, ya reviso. Antes de revisar, voy a poner un sondeo que acostumbramos a poner siempre en todas nuestras sesiones. Esta es la pregunta en pantalla. La pregunta es muy sencilla. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Seleccionan una de las opciones, luego le dan clic al botón enviar. Vamos a dejar abierto el sondeo un minuto para que todos puedan responderlo. Perfecto, muchas gracias a las personas que participaron en el sondeo. Darwin, Alex, no tenemos preguntas relacionadas con el tema. Pues nuevamente muchas gracias por estar aquí en estos espacios de formación empresarial. En nombre de la Fundación Unipymes y la Team Pyme, los invitamos a seguir participando en todos nuestros espacios de capacitación empresarial, nuestros diplomados y nuestras charlas todos los miércoles. Vale, muchas gracias. Éxitos a todos. Chao, chao. Con gusto, que les vaya muy bien. Chao.